En tus sueños más salvajes capítulo 60 y aún Ruby estaba increíblemente paranoica en su primera sesión juntos. Jaune no lo llamó así, solo dijo que estaban charlando, pero sabía que así era como ella lo veía. Desde el principio, se irritó, no agresivamente, Ruby no era así, pero desconfiaba lo suficiente como para analizar cada palabra y esperar que intentaran halagarla a la menor oportunidad. Es por eso que Jaune no lo intentó. El Dr. Oleg le había enseñado que, a menos que alguien acudiera específicamente a usted pidiendo ayuda y, por lo tanto, estuviera dispuesto a cooperar desde el principio, la primera tarea de un terapeuta era construir una conexión y cierta confianza con el paciente. Demostrarle que se podía confiar en que guardaría secretos, lograr que se relajara a su lado hasta que se sintiera lo suficientemente cómodo como para hablar con franqueza. Y, lo más importante, su trabajo no era presionar a la persona ni exigirle respuestas. Entonces hablaron de Signal. Ruby empezó tensa y cautelosa, eligiendo sus palabras con cuidado, pero después de 20 minutos ya contaba historias sobre sus amigos y la lección que habían aprendido allí. ¿Todavía hablas con ellos?, preguntó Jaune. Un poco. No tanto como me gustaría. Ruby se tensó, preguntándose si eso sería una oportunidad, pero él no lo había dicho con esa intención y ella continuó cuando él no la aprovechó. No es fácil seguir siendo amigos cuando estamos tan lejos, y sé que podemos hablar por internet y por teléfono, pero no tenemos nada en común. No hablas de Viacom. Les da celos. No, envidia. Estaban felices por mí, y eso de los celos suena mal, pero les decepcionó tener que esperar, y siempre se pone incómodo cuando hablo de lo genial que es Viacom. Supongo que sí. Diría que no hay razón para estar celoso cuando, de todas formas, llegarán. Eso es lo que dicen, pero supongo que es más fácil decir que no estarás celoso que no estarlo realmente. Supongo que sí. Tenía celos de Pirra, Nora y Ren cuando llegué aquí. Porque eran mucho más fuertes que tú. No hace falta que lo restriegues. Ruby rió entre dientes. Claro, chico vomitón. Oye. Creía que ya habíamos superado esos nombres. Ni siquiera me mareo siempre en el avión, eran más bien los nervios por venir a Viacom y que me pillaran por fraude. El mareo solo empeoró las cosas. En fin, ¿alguna vez has pensado en invitar a tus amigos a pasar el rato en Vale? Podría conocerlos. Puah. No. Ruby sacó la lengua. Seguro que les gustas. En realidad, no te pongas tan emocionada, son menores de edad. Como ella. Y es que tú serías un chico mayor que vive en Viacom, así que automáticamente serías genial. Ruby suspiró. Y me preocupa que las cosas sean diferentes entre nosotros. ¿Diferente? Ruby se apartó. Dijiste que no harías terapia, ya dije eso sobre tus problemas de inseguridad. Esto es diferente. Puede que ni siquiera te equivoques. ¿Crees que ya lo superaste? Tras dudarlo un momento, Ruby decidió que no estaría mal hablar de ello. Supongo. Cuando hablamos, se emocionan con cosas que me habrían encantado en Signal, pero solo puedo pensar que parece muy infantil. Y es una tontería, lo sé, porque tengo la misma edad que ellos y técnicamente soy una niña, pero es como si hubiera tenido que madurar un poco para encajar aquí. ¿Tiene sentido? Totalmente. Has tenido que asumir el liderazgo del equipo. Además, pasas todo el tiempo con gente mayor, así que es inevitable que te adaptes a ellos. Creo que cualquiera que haya progresado en cualquier escuela acabaría igual. Sí. Ruby se relajó un poco al ver que él no la criticaba ni le echaba en cara su declaración. Es así. No digo que sea mayor ni nada, pero incluso las conversaciones que tengo con la gente ahora son mucho más serias. Cuando hablamos, a veces dicen que parezco más madura y me río, pero siento que soy más madura que ellos. No es por presumir, añadió rápidamente. Sino, como si fuera aburrido. Se entusiasman con una nueva modificación de arma genial y solo puedo pensar que si la usara, nuestro equipo tendría que volver a aprender a coordinarse y eso les daría más trabajo a todos, así que probablemente no valga la pena. Ruby se miró las manos. Y antes estaba obsesionada con las modificaciones de armas. A él le pasaba lo mismo.
No con las armas, pues caos y amor será lo más común, pero Jaune sabía que él también había madurado. Al igual que Ruby, sonaba arrogante admitirlo, pero tampoco lo hacía para presumir. Simplemente había tenido que empezar a pensar en cosas que nunca antes se le habían ocurrido, como cómo gestionar mejor la dinámica de equipo, cómo ayudar a los demás con sus sentimientos, cómo salir con una chica sin herir a la otra del equipo que sentía algo por él. La vida se ha vuelto mucho más complicada desde que tuvimos que dejar de ser egoístas y preocuparnos por los demás, dijo Jaune. ¿Verdad? Gimió Ruby y alzó las manos. Antes no diría que era egoísta, pero solo me preocupaban las notas y no meterme en líos, y podía concentrarme en hacer que Crescent Rose fuera lo mejor posible. Y ahora me preocupan Weiss y su padre, Blake escapándose a hacer tonterías y Jan, bueno, no me preocupo mucho por Jan. Eso fue una apertura. Pero Jaune no lo tomó. No cuando por fin se relajó. Siguieron hablando de sus amigos un rato, y Ruby expresó su creencia de que probablemente se distanciarían para fin de año. Sonaba triste, y lo era, pero Ruby no tenía tiempo para ir y venir entre Patch y aquí, y no tenían la libertad de ir con ella. Él le dijo que siempre podrían reencontrarse en 2 años, lo cual ella dijo que planeaba hacer, y no era como si Ruby no tuviera a sus amigos aquí. Al final, pasaron 1 hora entera charlando antes de que Weiss se impacientara y le enviara un mensaje de texto a Ruby para preguntarle dónde estaba. Parece que es hora de irse, dijo. Eso parece. Avísame si decides algo con tus amigos. Lo haré. Ruby dudó un momento y luego dijo, esto no estuvo mal. No fue tan malo como pensé que sería. Para eso estoy con las mujeres, Ruby. Soy un arco orgulloso que siempre dejará en una mujer la profunda sensación de que el tiempo que pasé conmigo no fue tan horrible como esperaba. Ruby rió entre dientes. Podrías haber hecho un chiste de eso, ¿no es lo que dijo tu hermana? Sí, pero de alguna manera tengo la sensación de que Jan es súper abierta con todo lo que ella y yo hacemos. Sí. Lo que significa que sé que apenas has hecho nada con ella. Lo sé. ¿Crees que es malo? No sé. Jan parece feliz, lo cual es raro porque pensaba que las citas eran más para besarse, pasar tiempo juntos y ya sabes, más si funciona. Ruby no era tan joven como para avergonzarse de la idea del sexo, pero hablar de él con su hermana al parecer era demasiado. O una imagen que no quería tener en la cabeza. Me hizo preguntarme si Jan te está dando largas, y me enojé un poco con ella, pero no creo que sea eso. Yo tampoco. No estoy seguro de qué es. Yo tampoco. ¿Pero te parece bien? Tengo 17 años. Tengo tiempo para averiguar qué es esto, y no creo que me derrumbe si ella decide que no le interesa. Además, tienes a Pirra. Sí, hizo una mueca. Pero no hables de ella como si fuera una opción de emergencia, por favor. Me parece mal. Lo siento. No pasa nada. Sé que no lo decías en serio. El pergamino de Ruby volvió a vibrar. Será mejor que te vayas antes de que Wei suponga que te he secuestrado. Mañana a la misma hora. Seguro. El segundo día fue menos tenso, aunque Ruby seguía esperando a que se desatara la situación y hacía pausas entre cada declaración para asegurarse de que sus siguientes palabras no lo incitaran a psicoanalizarla. Weiss también le había estado dando travesuras durante el día, así que supuso que Ruby le había contado algo de lo que pasaba. Fue bueno que tuviera a alguien cuidándole las espaldas. Menos impresionante es sentir los ojos de Weiss perforando un agujero en la parte posterior de su cabeza para que ella empuje a Myrtenaster allí. Así que Jaune evadió el tema el segundo día y le preguntó sobre las clases en Signal, todo desde la perspectiva de comprenderlas, ya que se las había saltado todas. Había una posibilidad de hablar sobre los 2 años que se perdió y si eso la llevó a sentir algún complejo de inferioridad con Jan, pero aún no se atrevía a tocar el tema. Además, a Ruby le iba muy bien sin esos 2 años. La verdad es que eres un fenómeno de la naturaleza, dijo Ruby sin avisar. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde saliste? Respondió ella, dándole un golpecito en el pecho con un puchero adorable. ¿Tienes idea de lo estúpido que es que sigas vivo y coleando y, peor aún, que ya no seas el último de la clase?
No tenías educación, ni entrenamiento, ni aura, y aún así, de alguna manera, venciste a gente de nuestra clase después de solo unos meses de entrenamiento con Pirra. Y entiendo que es súper fuerte, pero eso no significa que pueda convertir a un civil en cazador en menos de medio año. Nací de un cazador y una cazadora, tuve un maestro por padre y otro maestro por tío, y aún así me llevó meses y meses dominar el control del aura. A Yang también le llevó ese tiempo. A todos les lleva ese tiempo. Y entonces te deslizas, de alguna manera no te desplomas, cuando te arrojan al bosque esmeralda, desbloqueas tu aura y de alguna manera la tienes bajo control en el tiempo que te toma encontrar un acechador de la muerte. Bien, no tienes ni idea de lo estúpido que es eso, ¿verdad? Gruñó Ruby y se tiró de la capucha. Nos llevó años aprenderlo y tú lo logras en meses. O sea, al menos yo todavía te gano en las peleas, pero ¿sabes lo devastador que debe ser para Cardin? Sabe que eres un fraude y pierde contra ti a menudo. Sí, Jaune. Ruby tiró de su cuello y acercó sus rostros. Su frente se apretó contra la de él y sus ojos plateados reflejaban una gran irritación. Cardin habrá entrenado durante 10 años o más. Ha estado en una academia. Ha tenido cientos de peleas y entrenamientos con personas que también han sido entrenadas. Habrá pasado por prácticas, exámenes, lesiones, lecciones, sesiones de estudio nocturnas. Y luego lo vence alguien que ni siquiera sabía lo que era el aura. Ruby lo sacudió como un muñeco. Dime cómo es eso justo. Él no era así, nunca le había dado mucha importancia a su progreso, ya que todavía estaba entre los últimos de la clase, pero ahora que lo pensaba, madre mía. Era tan bueno mejor que el 20% de los de su año en Beacon, a pesar de no haber entrenado ni un solo día en su vida antes de venir aquí. No solo era increíble por su parte, sino que era muy triste. Triste para quienes se habían esforzado mucho más que él y, por alguna razón, no habían podido ser mejores. Yo, nunca lo había pensado, Jaune tragó saliva. Pensándolo ahora, él era casi una causa mayor de inferioridad e inseguridad que Yang. Era un pensamiento aleccionador. Menos mal que Ruby aún era mejor que él, o tal vez se sentiría fatal. Perdón. Lo siento, dice. Lo siente. Ruby lo soltó y se dejó caer a su lado. Tienes suerte de que seamos amigos, porque te odiaría a muerte si supiera todo esto y no me cayeras bien. Te burlas del esfuerzo de todos. Ay. No lo digo con mala intención. Quizás. Ruby no parecía segura. No es que lo hagas a propósito, pero hablar así de Signal me hizo darme cuenta de que básicamente inutilizas las academias. ¿Qué sentido tiene Signal si alguien como tú puede entrar y hacer esto sin más? Ni siquiera es que fueras fuerte o hubieras entrenado antes de Beacon. Llegaste siendo un don nadie y pudiste defenderte en el maldito festival vital en medio año. Ruby lo fulminó con la mirada. Eres injusto. Intrusos. Los pésimos protagonistas de la Reine de Black tienen más sentido que tú. ¿Debería pedir perdón? No. Ruby se golpeó la cabeza contra la pared donde estaban apoyados fuera de Beacon. Ni hablar. Si sales y se lo dices a la gente, atarán los cabos y se darán cuenta de lo que tengo. La ignorancia es una bendición. Es mejor que la gente piense que simplemente estás bien entrenada de otro lugar. Al menos así no sentirán la necesidad de hacerse un ovillo y morir. Ruby frunció aún más el ceño. Pasé por tantos exámenes, noches sin dormir y entrenamientos matutinos con papá y el tío Crow. Me dispararon con bolitas de frijoles para poder practicar el aura. Pero no, dijo, alargando la palabra teatralmente. Jaune Arp no necesita hacer eso. No. El aura de Jaune viene preempacada y preaprendida, y por si fuera poco, además viene en cantidades ridículas. ¿Algo más que quieras compartir con la clase? ¿Tu espada dispara láseres? ¿Semblanza super secreta? Jaune miró hacia otro lado. ¿Una semejanza super secreta? Grita, boquiabierta por la sorpresa y la traición. No, me niego a creerlo. Estoy aprendiendo a controlarlo. Injusto. Ruby le clavó el dedo en la garganta. Injusto. Oye, al menos tengo que aprender a controlarlo en lugar de simplemente desbloquearlo y tener control total desde el principio. GRRRR.
Ruby le dio un puñetazo en el brazo, pero luego decidió que le gustaba y siguió, golpeándolo con sus pequeños puños. Cállate. Casi me rompo los huesos con el mío y choqué contra todos los muebles de la casa. Jan casi quema la casa y rompió a llorar cuando pensó que se le iba a quemar el pelo. Si tu semblante saliera completamente bajo tu control desde el principio, dejaríamos de ser amigos ahora mismo. Estúpido y poderoso protagonista de harén. No tengo un harén. Ni siquiera discutiste las otras partes. Gritó, golpeándolo aún más fuerte. Y tienes a Jan y a Pirra. Eso no cuenta. Cállate. Estoy enfadado. Pasaron otra hora juntos, aunque la mitad de la hora se debió a que tuvo que compensar a una Ruby furiosa por su aparente rapidez para aprender, lo que invalidó los años de lucha y aprendizaje que ella y todos los demás en Beacon habían vivido. Jaune sentía que también le debía una disculpa a Cardin. O un hombro para llorar. Era el tercer día cuando Jaune asomó. Había pasado gran parte del día siendo observado con malos ojos por el equipo Ruby, con quien Ruby había compartido su revelación. A nadie le gustaba darse cuenta de lo lento que era su progreso, y menos aún Blake, quien había pasado por el terrorismo para ser tan bueno como ella, siendo eclipsado por un idiota con transcripciones falsificadas. Se enfrentó a Weiss en la clase de la señorita Godwitch y escapó con vida por los pelos. Weiss parecía decidida a demostrarse a sí misma que era mejor, y que todo su entrenamiento y trabajo duro habían logrado más que su suerte ciega. Por ello, el encuentro fue tan despiadado y desigual que la señorita Godwitch le advirtió a Weiss que se contuviera y lo dejó ir sin mayores críticas, salvo no vuelvas a hacer lo que hiciste para molestar a la señorita Schnee. Lo cual era existir, básicamente. La existencia era dolor. Como Ruby era la causa de eso, decidió ser un poco más directo esa noche cuando se encontraron para su charla diaria. Sabes, también invalidas mucho Signal y te burlas del tiempo que otras personas pasan estudiando, comenzó. Ruby se atragantó con sus galletas. WHRBLL. Te saltaste 2 años. ¿Y no me dijiste que Signal empieza a los 11 y termina a los 17? Eso es el 33% del currículo y simplemente dijiste, sí, no me aplica. Peor aún, apuesto a que en los 2 últimos años es donde están las lecciones más difíciles y serias. Ruby juntó los dedos. Ejeje. No me mires con cara de mona, dijo, dándole un codazo en la mejilla. Apuesto a que todos los demás tuvieron que pasar esos años a duras penas. Bueno, la mayoría. Weiss recibió clases particulares en casa y Blake aprendió con métodos alternativos. Esos métodos eran alternativos, está bien, bromeó Ruby. De acuerdo. Pero la mayoría de la gente tenía que pasar por 2 años enteros de estudio que tú te saltaste, lo cual no habría sido tan malo si hubieras estado tratando de ponerte al día durante la primera mitad del primer año o algo así. Y si eras más flojo en clase y no eras líder de equipo. Pero no, esa lógica no aplica a Ruby Rose. La venganza fue dulce. Pero también era terapia. Quería desmentir sutilmente su complejo de inferioridad burlándose de ella, diciéndole lo increíble que era. Cuando lo intentó antes, ella se puso a la defensiva porque vio lo que hacía, pero disfrazarlo de bromas amables le permitió ocultarlo. Ruby Rose irrumpe y se convierte en líder del equipo, y casi no le cuesta nada. Oye. Tuve problemas con Weiss. Ambos sabemos que fue por Weiss siendo Weiss, no por ser un mal líder. Siento que la única persona que habría aceptado en lugar de ella sería Pirra, e incluso entonces podría haber argumentado que era mejor. Urk. O sea, Weiss no es tan malo, no está tan mal ahora que se ha calmado, asintió. Pero en gran parte se debe a que la calmaste. Se burló del saludo de Atlas. El reino de Vale te agradece tu servicio. Ruby rió y le dio una palmada en la pierna. Oye. Weiss es majo. ¿Viste lo que me hizo hoy en clase? Generalmente agradable. A veces menos agradable. Bueno, si me están criticando por pasar por alto lo que a la gente le llevó años aprender, tú también deberías, porque hiciste lo mismo. Eres demasiado bueno. Ruby se tensó. Mierda. Eso Signal está sobrevalorado. Probablemente eso, dijo ella, optando por la salida que él le ofrecía. Él sabía que ella no lo creía así.
Signal era una institución necesaria y llevaba siglos en activo, y Ruby debió de darse cuenta de que había logrado algo importante al saltarse 2 años y no sufrir por ello. Además, mi padre es profesor, así que recibí muchas clases extra en casa que otros no. Quizás estaba más preparada por todo eso. Te estás agarrando a un clavo ardiendo, Ruby. Cualquier cosa con tal de no admitir que podrías ser mejor en algo que tu hermana. Había pinchado, pero no clavó el clavo. No cuando Ruby estaba en modo de desvío total. Sí, puede ser. También puede que seas mucho más talentoso y trabajador que el estudiante promedio. Tú y Jan, ambos. Tenía curiosidad por saber si se molestaría si él la consideraba superior a los demás. Si solo se sentía inferior a Jan, o si se trataba de inferioridad en general. Esto último sería mucho más preocupante. Sí, puede que sea eso también. Siempre fui de las mejores de la clase, y muchos de mis amigos se divertían. A Ruby no le importó. O sea, también jugaba videojuegos y leía cómics, y Jan no entrenaba a todas horas, pero sin duda parecía que muchos otros solo entrenaban en la escuela. ¿Sabes? Ruby parpadeó. Supongo que no lo sabrías, ya que nunca fuiste a una. Voy aquí y entreno por la noche con Pirra. Ah, sí. Eso funciona. Ruby volvió a la normalidad. Es así. Se supone que uno aprende los fundamentos en la escuela y los perfecciona por su cuenta, pero mucha gente no hizo lo último. O no lo hizo bien. Hay una gran diferencia entre entrenar hasta el agotamiento y entrenar hasta cansarse. Tener a papá cerca significaba que Jan siempre sabía lo que era el agotamiento, y luego ella y papá podían transmitirme esa sensación también. Otros no tenían eso. No. Muchos tenían un padre cazador que estaba ocupado, o provenían de familias civiles que no sabían lo que hacían. Para un civil, ver a alguien entrenar 1 hora al día parece realmente impresionante, así que no se dan cuenta de que se puede entrenar más y con más intensidad con el aura. Jan y yo siempre estábamos al límite. Jan y yo, habría señalado Ace, pero a Jaune no le importaba cómo se decía algo. Sí, supongo que tiene sentido. Pira definitivamente no se anda con rodeos en nuestro entrenamiento. Ella también lo sabrá. No se puede ser un atleta sin saber cómo exprimir al máximo el esfuerzo en un entrenamiento. Pero no todos los que van a Signal o a una preacademia logran entrar en una escuela de verdad como Beacon, señaló. Muchos fracasan en la iniciación o no son aceptados y aceptan trabajos normales, a veces en seguridad o la policía, donde sus habilidades pueden ser útiles. O en el ejército si estás en Atlas. De hecho, creo que Atlas recluta en todas las preacademias. Había carteles en Signal que decían que si alguien reprobaba el curso, podría encontrar un nuevo rumbo, un buen sueldo y formación en Atlas. Dada la alianza, eso probablemente era más aceptable que no, aunque Jaune no había visto ningún cartel así. No es que Atlas estuviera reclutando en Ansel. ¿Alguna vez lo consideraste? No. Sabía que entraría en Beacon. Tanto Jan como yo lo conseguimos. Estábamos demasiado adelantados en nuestras clases como para no hacerlo. Ruby rió entre dientes y añadió, no es que eso me impidiera entrar en pánico en la iniciación, pensando que de alguna manera fracasaría y me expulsarían, pero creo que es normal. Para mí ciertamente lo fue. Eso es porque no tenías aura. Ni siquiera sabía qué era el aura. Eso es mucho peor. Fue una maniobra de distracción, pura y simplemente, pero Jaune siguió el juego porque sentía que había sacado algo en claro. Ruby tenía confianza en sí misma y estaba bastante segura de ser lo suficientemente buena como para entrar en Beacon, dejando a un lado sus nervios. Su inferioridad se centraba completamente en Jan. Una vez que Ruby llamó a su chat después de 1 hora y se fue con una sonrisa, llamó a Blake. La segunda fase del plan está en marcha. ¿Puedo echarme atrás? Claro. Pero tendrás que vivir con el conocimiento de que Ruby sufre en silencio, para... Bien. Lo haré yo. Uf. Pero deberías estar pendiente de Jan. Ella no ignora que algo está pasando, y sabe que te involucra a ti y a Ruby. Además, no es tan tonta como para pensar que la engañas y hoy me acorraló para preguntarme qué le pasa a Ruby, que tú y yo creemos que debemos ayudarla. Mierda.
Porque Jan no podía ser una rubia tonta por una vez y no entender esto. Era demasiado perspicaz. Yo me encargo de ella. Eres muy atrevido al asumir que tendrás éxito. Ah, dije que me encargaría de ella. No es que tuviera éxito. Con mi suerte, sí. Espero que te rompa el cuello. Yo también te amo, Blake. El fauno le colgó. Valdría la pena lidiar con sus cambios de humor y la preocupación de Jan si eso significaba ayudar a Ruby. Jaune se levantó y se sacudió el polvo, dándole la espalda al bosque y dando un paso adelante. Solo para chocar con el pecho desnudo de un hombre fibroso. «Hola», dijo el loco atrapado en un sueño. O su versión en el mundo exterior. Jaune se quedó boquiabierto. «Tyrian. ¿Me conoces?» «¿O conoces a alguien?», dijo Tyrian Cayous con una risita. «Hablemos de eso». «Claro». Jaune dio un paso atrás. «¿Qué tal si hablamos en mi dormitorio?» «Uf». El puño del fauno se hundió en su estómago, golpeándolo con mucha más fuerza de la que un solo golpe debería haberle dado, especialmente con su aura activa. Jaune se derrumbó, perdiendo hasta la última gota de oxígeno de sus pulmones, mientras la oscuridad se cernía sobre él. «Pero lo bloqueé con aura», pensó, con una preocupación desesperada. «Pirra me ha dado golpes más fuertes». «¿Por qué?». La mano de Tyrian se retiró, por suerte sin sangre, pero con un extraño brillo de aura que parecía cristal roto. El puño había atravesado su aura, superado sus protecciones, y lo había golpeado de lleno. Oh, por eso, Jaune se desplomó hacia adelante, en los brazos del hombre.